Buenos días, compañeros. Dándole continuidad al ejercicio de programar algoritmos en PSInt, vamos a construir el segundo algoritmo o el segundo programa que diseñamos la vez pasada en DFD, pero entonces ahora lo que vamos a hacer es construirlo en PSInt. Este programa lo que nos solicita es que recorramos un arreglo con base en una variable que introduce el usuario y le digamos en qué posición del arreglo estamos. Entonces, para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es nombrar nuestro programa, nuestro algoritmo. En este caso va a ser posición arreglo, ¿cierto? Listo. Lo segundo que vamos a hacer es definir nuestro arreglo dentro de la variable arreglo, ¿sí? Que va a ser un arreglo sería, yo pienso que hagámosla con caracteres, ¿sí? Listo. Y ahora lo que vamos a hacer es asignarle a arreglo sí, tiene el arreglo, este sería arreglo, ¿cierto? Y vamos a decir que él va a tener 10, una longitud de 10 casillitas. ¿Cómo interpreta uno esto que acabo de escribir acá? Voy a tratar de dibujarlo aquí para... Esta es otra tarea que estoy haciendo. Ahí me disculpan. Vamos a crear aquí la visualización de un arreglo para que ustedes tengan una idea, ¿cierto? Uno podría pensar en un arreglo como en un conjunto de casillitas. Entonces voy a escribir aquí arreglo. ¿Sí? Este es un arreglo, ¿cierto? Y el arreglo tiene casillitas, es decir, es una variable que no es de un solo valor, sino de varios valores. Puede contener varios valores. Por ejemplo, un arreglo con una casillita sería el equivalente a un arreglo con una sola posición, ¿sí? Si yo quisiera hacer un arreglo con 10 posiciones, sería lo mismo que pensar en un arreglo con 10 casillitas, donde puedo guardar datos. Ahí van 1, 2, van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a achicarlas para que sea más digerible, ¿sí? Este sería un arreglo de 10 posiciones, donde en cada huequito pueden haber datos. Pueden ser, por ejemplo, sí, una cadena de texto lorem ipsum en este, ¿cierto? En este puede haber una cadena de texto lorem ipsum, ¿cierto? En este puede haber un número, ¿cierto? En este puede haber otro número. En este otra cadena de texto que sea solamente lorem. En este otra cadena de texto que sea solamente ipsum. En este otro número que sea, digamos, 8. En este que sea 9. En este que haya una cadena de texto que sea Samuel. Y aquí otra que se llame Aaron. Entonces, digamos, aquí tengo ya un arreglo de 10 dimensiones, ¿sí? Contémoslas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, este tiene 9 realmente. Entonces este es un arreglo de... bueno, creámoslo 10 para que no... Creámoslo de 10. Eso. Esto. Chiquémoslo un poquito. Listo, ahí tenemos el arreglo de 10.
digamos que aquí voy a poner X o B, eso, de 10 dimensiones. Entonces resulta que el arreglo va a tener posiciones. Hay programas donde las posiciones empiezan a contar desde 0, los índices empiezan a contar desde 0, y hay programas donde empiezan a contar desde 1. Si no estoy mal, en PSInt comienza a contar desde 1 las posiciones del arreglo. Entonces 1, 2. Es muy parecido a lo que veíamos con vectores. No sé si los compañeros se acuerdan cuando estudiamos en álgebra lineal el tema de vectores. Esto es muy similar. Es prácticamente un concepto abstracto de lo mismo. Solamente que este vector lo podemos llenar con múltiples o diferentes tipos de datos. 7, 8, 8, y vamos aquí con la posición 9, y por último la posición 10. Entonces ahora pensemos en lo siguiente. Entonces esta sería longitud 10, ¿sí? Es decir, tengo 10 casillas para utilizar, pero yo puedo consultar esas casillas. Por ejemplo, si yo quisiera saber el número 8 o si yo quiero acceder al número 8 o a este dato que es el número 8 entre el arreglo, la forma de hacerlo sería, o pues la forma más convencional de hacerlo sería, el nombre del arreglo, en este caso pues se llama arreglo, pero el arreglo se puede llamar de cualquier manera, corchetes y el índice o la posición donde está el dato que quiero consultar, que es 6. Esto es lo mismo que 8. ¿Sí? Esto es lo mismo que 8. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo también puedo hacer, digamos, cosas como que en el arreglo, en la posición 3 del arreglo, yo puedo asignar valores también. Entonces yo puedo hacer esto, puedo decirle que la posición 3 sea igual a 5, por ejemplo, y entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a dar la posición 1, 2, 3, y el valor ahora ya no va a ser 2, sino 5, ¿sí? Porque aquí lo asignamos a 5, y la próxima vez que yo consulte este valor, pues va a ser 5, ¿sí? Uno puede escribir en un arreglo, o puede consultar en un arreglo, dependiendo de lo que necesite. Esta es como la idea de los arreglos. Ahora volvamos al programa. Entonces el programa nos pide que tengamos un arreglo de 10 posiciones y que le preguntemos al usuario por qué de esas, digamos, dimensiones o cuál de esas dimensiones quiere consultar, y luego recorrer el arreglo y decirle al usuario, listo, lo que hay en la posición que usted está consultando es este valor. Entonces vamos a definir arreglo y vamos a crear los diferentes valores para sus posiciones. Esto es opcional, uno lo puede poblar con números o con lo que uno quiera. Yo lo quiero poblar con cadenas de texto para las diferentes respuestas que va a tener el arreglo. Entonces el arreglo en la posición 1 va a decir, esta es la posición 1, ¿sí? Y ahora vamos a hacer esto para las diferentes posiciones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahora vamos a cambiar los valores. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Estás en la posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7, posición 8, 9 y finalmente la 10. Listo. Entonces ya aquí lo que hicimos fue poblar el arreglo, ¿sí? Vamos a separarlo para que sea más legible. Una vez que hemos poblado el arreglo, entonces ya podemos empezar a consultarlo pues con los diferentes valores que tiene. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pasa lo que les mostraba hace un ratico, que uno puede ver los diferentes valores del arreglo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 hasta el 10.
Listo, entonces ya definimos los valores. Entonces ahora le vamos a escribir al usuario, por favor. Entonces, hola, por favor, ingresa un valor entre 1 y 10 para consultar en el arreglo. Listo. Cerramos comillas. Y le solicitamos al usuario leer la variable, digamos, P, que va a ser posición, ¿sí? Y cerramos. ¿Listo? Y vamos a definir también P aquí arriba. Como un número entero, porque P mayúscula, ¿no? Y las mayúsculas y las minúsculas importan. Como entero. Listo. Pues aquí ya tenemos nuestra biblioteca de variables. Aquí dimensionamos nuestro arreglo. Aquí poblamos nuestro arreglo con diferentes datos. Y ahora le solicitamos al usuario un valor P, que es el que vamos a utilizar para recorrer el arreglo y consultarlo. Entonces ahora que tenemos P, lo siguiente es validar si nos sirve P. Entonces aquí vamos a hacer lo que yo les decía hace un rato, lo que hicimos en el caso del triángulo, no sé si se acuerdan, que es escribir un ciclo repetir hasta que se cumpla la condición en donde P sea mayor que 0 y P sea menor que 10. ¿Listo? Entonces siempre que eso se cumpla, sí, no repita más, pero si no se cumple, entonces repita hasta el fin del universo, porque él se va a quedar ahí dando vueltas hasta que no se cumpla una de estas dos condiciones. ¿Sí? Perdón, hasta que no se cumplan las dos condiciones, porque el operador lógico y también de la, no sé si se acuerdan de las tablas de verdad, el AND, el y, hace que para que pase esta condición tiene que cumplirse ambas partes del enunciado lógico, por así decirlo, o del condicional. Listo. Entonces ya que tenemos P, entonces lo siguiente que vamos a hacer es crear el ciclo para. ¿Sí? En el ciclo para vamos a iterar 10 veces. ¿Sí? Bueno, podemos iterar las 10 veces o podemos iterar solamente el número de veces que el usuario nos pida en el arreglo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, pues como no podemos crear arreglos, creamos un para iterar 10 veces porque nos toca obligadamente iterar las 10 veces. Pero aquí, como ya podemos dimensionar el arreglo, podemos también con la variable P iterar solamente lo que necesitamos. Entonces, bueno, vamos a hacer, entonces, para, ¿cierto? ¿Sí? El contador que va a ser 1, ¿cierto? Entonces para i, que es equivalente a 1, ¿cierto? Hasta ¿cierto? Vamos a decir P, que es el valor que el usuario nos ingresa, P, con paso 1, ¿cierto? A 0. Listo. ¿Qué significa esto? Y va a ser el contador de la variable que guarda nuestro proceso, o sea, el estado de nuestro proceso, o el contador de los ciclos. Entonces, y va a empezar en 1, ¿cierto? Vamos a iterar o vamos a ejecutar el bloque de código que está entre el para y el fin para, siempre que ese i sea menor que p, ¿sí? Cuando i llegue a p, es decir, cuando i asuma el valor de p, sumando de a 1, entonces va a terminar la ejecución. Mientras tanto, va a estar haciendo lo que le digamos aquí. Va a ejecutar las sentencias que pongamos ahí. ¿Sí? Entonces, listo. Ya que tenemos, ya tenemos la cantidad de veces que vamos a iterar y tenemos el ciclo para iterar.
Entonces ahora lo que vamos a escribirle al usuario es entonces escribir, ¿cierto? Y vamos a ponerle vamos a poner usted está, ¿cierto? Ah, no, ya está arriba, está. Entonces usted, espacio, y le vamos a sumar con una coma, le vamos a concatenar más bien la variable arreglo, ¿cierto? Y aquí vamos a reemplazar la posición que él está consultando con la variable que él pone, que es P. Entonces, si por ejemplo él escribe aquí cuando le solicitan el número 5, él va a consultar aquí el arreglo en la posición 5 y va a escribir en la posición 5, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que esto solamente lo necesitamos que lo escriba. Esto solamente lo necesitamos que lo escriba siempre que I sea igual a P. Es decir, que estemos en el ciclo correspondiente al arreglo que se quiere consultar, porque si no él va a escribir todos los valores. Es más, voy a ponerlo para que ustedes vean y ahorita lo arreglamos. Entonces guardemos acá. Entonces en el escritorio. Vamos a escribir acá. Aquí vamos a hacer entonces el algoritmo arreglo, ¿cierto? Listo. Y vamos a correrlo, a ver qué pasa. Entonces listo, hola, por favor ingresa un valor entre 1 y 10. ¿Qué pasa si agregamos por ejemplo menos 5? Vuelve y nos pregunta, por favor ingresa el valor entre 1 y 10. ¿Qué pasa si agrego uno mayor? 20. Ingresa un valor entre 1 y 10. Bien, se cumple el ciclo repetir hasta, ¿sí? Repetir hasta qué. Ahora agreguemos entonces el valor 5. Mira lo que pasó. Que él repitió la cantidad de ciclos que se necesitó para llegar a 5, ¿sí? Entonces aquí fue en el ciclo donde I vale 1, aquí fue en el ciclo donde I vale 2, el ciclo donde I vale 3, el ciclo donde I vale 4 y finalmente el ciclo que nos interesaba, que es el 5, y ahí sí termina el programa. Entonces, para evitar esto, que era lo que yo les decía que iba a pasar, lo que hacemos es un condicional para validar. Entonces, aquí adentro le decimos, entonces sí, ¿cierto? I igual P, entonces escriba esto, ¿cierto? Y si no, pues no haga nada, ¿sí? Entonces volvamos a correr el programa para ver si esto en qué cambia las cosas. Entonces ahora le va a decir, córrame el arreglo 7 veces, córrame el bucle 7 veces, quiero consultar la posición 7. Y aquí ya le dice, usted está en la posición 7. Él iteró las 7 veces, pero solamente con el condicional me escribió al momento en que llegó a la posición 7, que es esta de acá, ¿sí? Ahora miremos cómo funciona esto en el paso a paso. Listo, entonces se ejecuta la definición de las variables, luego se dimensiona el arreglo. En este momento se está llenando el arreglo con los diferentes valores. Ahora entramos en el ciclo repetir y ahí nos imprime. Por favor, escriba entre 1 y 10. Démosle una condición falsa para que nos dé un ciclo de repetición para ver que está funcionando bien. Correcto, está funcionando bien. Ahora entonces démosle un valor que esté dentro de los parámetros, 8 en este caso, o no, pongámosle el 10 para que corra todo el ciclo. Listo, entonces sí. Vea pues, aquí hay que arreglar algo. No es menor que 10, sino menor que 11. ¿Por qué? Porque P puede tener valor de 10. Entonces
vuelvo a molear, listo. Ahí está leyendo toda la regla y ahora démosle 10. Cumple, es decir, vamos a recorrer 10 veces el bucle, va a la primera, va a la segunda, en ninguna P es igual a I, él solo va a ser, P va a ser igual a I solamente cuando valga 10. Ahí ya vamos como en la sexta, me parece, séptima, octava, novena, y aquí debería imprimir. Ah no, entonces ahora sí. Décima, pin, listo. Entonces aquí llegó a la posición 10 y listo, usted está en la posición 10 y terminó la ejecución del algoritmo. Entonces todo funciona súper. Ahora miremos cómo se ve este algoritmo comparado con el algoritmo que hicimos la vez pasada. Entonces, si miramos acá, esta es la misma estructura, solamente que aquí sí hay repetidores. Entonces cambia un poco, ¿no? Primero definimos el arreglo, ¿cierto? A ver si aquí podemos... A ver. No, quieto ahí. Como, no sé cómo se usa la lupita. No, pero no. Me gustaría ver si podía acercar un poquito. Me deja acercar un poquito. No, creo que eso es lo máximo. Creo que él no deja verlo por pedacitos, entonces toca mirarlo así de lejitos, pero bueno. Entonces, aquí definimos el arreglo, luego definimos la variable P, que es el contador, luego dimensionamos el arreglo, luego llenamos las diferentes dimensiones del arreglo, o sea, la dimensión 1, la 2, la 3, la 4, la 5 hasta la 10, ¿cierto? Que son las respuestas que va a recibir cuando la persona consulte. Luego entonces le preguntamos a la persona que ingrese el valor, ¿cierto? Del contador, ¿cierto? La persona ingresa ese valor y con ese valor validamos primero si es el valor está dentro del rango de la dimensión del arreglo, ¿cierto? Si es así, entonces entramos al ciclo de repeticiones. Ese mismo proceso es este que está acá, solamente que aquí como no podamos definir arreglos, simplemente le decimos a la persona ingréseme un valor y ese valor va a ser simplemente la cantidad de veces que el bucle se repita. Aquí hacemos el condicional de que sea entre 0 y 11, o sea, pues mayor que 0 y menor que 11, es decir, del 1 al 10. Y si se cumple, entonces entramos al ciclo para. Aquí pues no existe como tal el arreglo, entonces a punta de condicionales lo que hicimos fue validar que el número que la ingresaba fuera correspondiente a la cantidad de ciclos que recorría, y cuando se cumpliera un condicional nos decía imprima algo, y mientras tanto que no se cumpliera le decíamos estamos procesando. Aquí es un poco diferente porque aquí lo que hacemos es le pedimos el valor P, ya podemos crear el arreglo, entonces la estructura se vuelve un poquito más sencilla, ¿cierto? Validamos el contador con P, que es la cantidad de ciclos que se quiere consultar, ¿cierto? Y lo que hacemos es recorrer aquí lo que hacemos es recorrer el arreglo. Aquí está el arreglo, ¿cierto? Entonces lo estamos recorriendo, ¿cierto? Durante la cantidad de veces que P esté definido, o sea, P realmente se validó fue aquí. Lo recorremos la cantidad de veces que P diga, ¿cierto? Y aquí adentro lo que hacemos es que el condicional va a validar o va a igualar I con P, y si I es igual a P, entonces va a imprimir algo, y si no, va a permitir que el flujo siga ejecutándose repetitivamente hasta que P sea equivalente mejor dicho, hasta que I sea equivalente a P, ¿sí? Esa es como la idea lógica de este diagrama. Y al final, el fin del algoritmo. Aquí pasa lo mismo, aquí está el condicional, ¿cierto? El que dice si I es igual a C, que es I es el contador, aquí C sería lo mismo que P en este caso,
¿cierto? Pero entonces igualamos el contador I con C, y si se cumple, entonces le decimos ya llegamos. Si no, pues continúa el ciclo de repeticiones. Solamente que aquí pues yo en cada ciclo le puse que dijera algo. Aquí no, aquí simplemente lo dejé que siguiera el ciclo y simplemente imprimiera cuando se llegara al destino. Y ya. Esa es la diferencia entre uno y otro. Por su atención, muchas gracias, un feliz día.